Se rieron cuando dije que quería una boda sencilla, dijeron que no era material para esposa. En la cena de compromiso de mi hermana, me hicieron servir la comida, con un vestido que yo misma había cosido. Nadie recordó que yo también una vez estuve comprometida. Nadie preguntó por qué terminó. Solo sonreí y les envié mi invitación de boda. Desde la Toscana. Con mi nombre grabado sobre la finca que ahora poseía. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo hoy? Comenta abajo. Fui la primogénita, la que hizo madre a mi madre y protectora a mi padre. Dicen que la hija mayor se convierte en una segunda madre, pero en mi familia, nunca dejé de ser la ayuda. Desde que alcancé la estufa, me enseñaron a cocinar, limpiar, coser, servir. Mi madre lo llamaba tradición. Mi padre lo llamaba disciplina. Yo lo llamaba amor. Vivíamos en una casa modesta en un vecindario tranquilo. Revestimiento de vinilo, un patio cercado y un porche delantero que crujía al pisar fuerte. Solía sentarme allí con mi abuela después del servicio dominical. Me entregaba una cuchara de madera como un cetro y me decía, haz cada plato como si fuera una oración. Le creí. Le creí a todos. A los 12 años, ya preparaba cenas familiares mientras mis hermanos jugaban afuera. A los 16, era quien recordaba los cumpleaños, quien escribía las notas de agradecimiento en nombre de mi madre cuando ella se olvidaba. Nunca lo cuestioné. Me sentía elegida. Útil. Hasta que mi hermana menor floreció. Ella era hermosa de una manera que hacía que la gente girara la cabeza y suavizara el tono. Mi madre empezó a llamarla nuestra pequeña estrella. Yo era la luna, útil para guiar, pero siempre se esperaba que me apagara. Nadie lo dijo en voz alta. Pero se entendía. Cuando llevé a casa a mi primer novio a los 21 años, apenas levantaron la vista de sus platos. Mi padre gruñó. Mi madre ofreció sobras. Nunca le preguntaron qué hacía, de dónde venía, cuáles eran sus planes. Cuando mi hermana trajo a un chico 2 años después, había copas de champán esperando en el congelador. Aún así, me quedé. La ayudé a elegir ropa. Cedí mi habitación cuando teníamos invitados. Organicé fiestas de cumpleaños y nunca pedí una para mí. Un año, mi madre olvidó por completo mi cumpleaños. Le dije que estaba bien, y lo decía en serio. Pero empecé a sentirme como papel tapiz. Útil para hacer que una habitación se sintiera cálida, pero nunca mirada directamente. Entonces vino el compromiso, no el mío, el de ella. Ella tenía 24 años, y su prometido le propuso matrimonio con un picnic en los jardines botánicos. Había fotógrafos escondidos entre los arbustos. Ella vestía de blanco, aunque fue una sorpresa. Mi madre lloró como si fuera su propia boda. Mi padre escribió un cheque. Me ofrecía ayudar. Siempre lo hacía. Me dieron una tabla de clip, luego me la quitaron. Dijeron que era demasiado detallista. Me ofrecía cocinar para la despedida de soltera. Contrataron un servicio de catering. Me ofrecía bordar servilletas con las iniciales de nuestra abuela. Mi madre dijo, hagamos esta moderna. Así que me quedé en segundo plano. Siempre con zapatos suaves, siempre la primera en llegar y la última en irse. Comencé a llevar un diario solo para tener un registro de que existía. Escribía las fechas en que ayudaba, las comidas que preparaba, los mandados que hacía. No porque necesitara reconocimiento, sino porque temía desaparecer sin dejar rastro. Una tarde, mientras limpiaba un armario para hacer espacio para los suministros de la boda, encontré el libro de cocina de mi abuela. Había sido empujado detrás de una fila de velas polvorientas y té vencido. La portada estaba desgastada, las páginas rizadas en los bordes. Lo sostuve como un recuerdo. Todavía olía levemente a clavo. Lo llevé a la cocina y se lo mostré a mi madre. Echó un vistazo, luego volvió a su teléfono. Eso viejo. Puedes tirarlo si quieres. Ahora hacemos las cosas modernas. No dije nada. Pero mis dedos se apretaron alrededor del lomo. Ese libro era la única herencia que alguna vez esperé. Y casi lo habían tirado. Esa noche, lo llevé a mi habitación. Limpié la portada, alicé las páginas y lo puse junto a mi almohada. Se convirtió en mi compañero silencioso. Un registro de platos hechos con amor, no por conveniencia. Cada receta tenía una historia,
un propósito. Dormía junto a él como si pudiera oírme respirar. La planificación de la boda continuó. La voz de mi hermana llenaba cada habitación. Mi madre elogiaba su gusto, su gracia, su encanto. Rara vez salía en las fotos, pero siempre sostenía la cámara. Me decía a mí misma que era suficiente. Que el amor no necesitaba aplausos. Pero un cambio había comenzado. Uno silencioso. Comencé a releer el libro de cocina cada noche. Agregué pequeñas notas. Ajustes. Empecé a ahorrar para un viaje que nunca mencioné. Entonces, un domingo, se reunieron para finalizar los lugares de la ceremonia. Saqué un plato de galletas de lavanda, la receta de mi abuela. Mi hermana tomó una, la olió, luego la volvió a poner en el plato. Huelen a tierra, dijo, riendo. No muy de boda. Mi madre asintió distraídamente. Creo que mejor iremos con los postres del catering. Pero gracias, cariño. Siempre te esfuerzas tanto. Sonreí, volví a colocar el plato en la encimera y subí las escaleras. Nadie notó que no volví a bajar. Esa noche, guardé el libro de cocina en una maleta. No para irme, no todavía. Sino para recordarme a mí misma, aún tenía sabor. Aún tenía algo digno de servirse. A la mañana siguiente, continuaban riendo con el café, sin darse cuenta de que había dejado de escuchar. Mientras elegían centros de mesa y ángulos para selfies, yo elegí el silencio, y comencé a convertir cada receta ignorada en un plan secreto. Hay un tipo especial de invisibilidad que viene con ser útil. La gente olvida las manos que levantan, los pies que caminan, el corazón que se dobla. Recuerdan el centro de mesa, no a quien puso la mesa. Esa era yo, siempre presente, siempre borrada. A medida que la planificación de la boda entró en pleno apogeo, la casa se convirtió en una colmena de emoción. Mi hermana organizaba noches de inspiración, pruebas de pasteles, pruebas de vestido. Mi madre revoloteaba a su alrededor como un reflector sin interruptor. Mi padre sonreía con cada actualización, abría su billetera como si no tuviera fin. La llamaban nuestra futura señora de la casa. A mí todavía me pedían que fuera a la tienda por servilletas. El contraste era imposible de ignorar. Incluso en las reuniones familiares, cuando tías y primos venían a felicitar, sus ojos nunca se posaban en mí. Una vez, alguien preguntó cuántos hijos tenía mi madre. Ella hizo una pausa, sonrió, y dijo, 2. Luego se corrigió, acierto, 3, siempre la olvido, es tan callada. Yo también me reí. En silencio. Porque el silencio se había convertido en mi escudo. Una noche, mi hermana llegó a casa con una caja de toallas bordadas con sus iniciales. Las colocó en el sofá y mi madre jadeó. Son divinas, mira el bordado. Esto es lo que una verdadera esposa prepara para su hogar. Yo había cosido cortinas a mano para toda nuestra cocina cuando tenía 23 años. Nadie había notado el diseño. Esa misma noche, escuché a mi prima susurrar a otra chica mientras hojeaban revistas de bodas. Ella tiene el look, ¿sabes? Algunas chicas simplemente nacen para ser esposas. Otras, bueno, se esfuerzan demasiado. Hablaban de mí. No necesitaba confirmación. El silencio de mi madre lo decía más fuerte que cualquier cosa. Aún así, me presentaba. Aún así, ayudaba. Cuando estaban abrumados, me llamaban. Cuando olvidaron el depósito del florista, lo adelanté. Nadie me lo reembolsó. Nadie siquiera preguntó si necesitaba el dinero de vuelta. Mi antigua habitación se había convertido en el armario de suministros de la boda. Mi nombre nunca aparecía en los correos de los invitados, pero se esperaba que asistiera a cada reunión. Me convertí en la coordinadora suplente. La asistente no remunerada. La que ama ayudar, ¿verdad? Una tarde, mientras estaba sentada sola en el fondo de una floristería, sosteniendo muestras durante 3 horas mientras tomaban decisiones sin mí, escribí una frase en mi diario. Ella consiguió el anillo. Yo conseguí el temporizador de cocina. Me hizo reír. Una risa amarga, hueca. Pero también encendió algo dentro de mí. Un pequeño calor. Un desafío silencioso. Por esa época, algo inesperado entró en mi vida, o mejor dicho, alguien. Una mujer mayor, elegante y de voz suave,
entró en la tienda donde yo trabajaba a medio tiempo. Buscaba ingredientes que la mayoría de la gente nunca había oído nombrar. Entablamos una conversación sobre jarabes de romero y mantequilla de lavanda. Me pidió consejo. Lo di con cuidado, por costumbre. La semana siguiente, volvió. Y otra vez. Me invitó a cocinar con ella una tarde, solo un experimento, dijo. Fui. Su casa estaba llena de libros, cacerolas de cobre y música clásica. Se sentía como entrar en la versión de mi futuro que una vez imaginé, antes de que me dijeran que no encajaba en el molde. Cocinamos juntas todos los jueves. Me enseñó cómo doblar el sabor en el silencio, cómo confiar en mi propio gusto. Nunca me llamó servicial. Me llamó talentosa. No le creí, al principio. Pero comencé a escribir de nuevo, no solo en mi diario, sino en los márgenes del libro de cocina de mi abuela. Luego me preguntó sobre mi familia. Le conté fragmentos, siempre con una sonrisa. Un día, me miró y dijo, «Tienes la esencia de una anfitriona, no de una sirvienta, ¿sabes la diferencia?» Negué con la cabeza. Colocó una mano suave sobre la mía y susurró, «Una anfitriona sabe que la mesa le pertenece. Una sirvienta espera ser agradecida». Esa frase se quedó conmigo. Construyó su propio estante en mi mente. En casa, la energía se volvió más frenética. Mi hermana insistía en un fondo personalizado para las fotos. Mi madre quería un cuarteto de cuerdas. Mi padre se quejaba, pero pagaba igual. Discutían colores, flores, platos, me pedían que tomara notas. No me molestaba. Ya había dejado de soñar con ser vista. Ahora solo observaba, estudiaba, recordaba. Una noche, mi madre mencionó que el hijo de su amiga se había comprometido. Suspiró y dijo, «¿Sabes? A chicas como ella simplemente las eligen». Levanté la vista de mi cuaderno. Agregó, «Algunas mujeres simplemente tienen el aura. Tú, bueno, tú eres nuestra roca. Cada familia necesita una». Sonreí. Asentí. Lo escribí, roca. No aura. Nunca elegida. Ese fin de semana, comencé a limpiar mi armario. No para hacer espacio, sino para prepararme. Vendí cosas viejas por internet. Silenciosamente puse dinero a un lado. Cada vez que me ignoraban, agregaba otros 50 pesos a mi futuro. Se convirtió en un juego. No me daban nada, así que lo convertía en algo. Una tarde, me ofrecí a hornear dulces para las bolsas de bienvenida de la boda. Mi hermana puso los ojos en blanco y dijo, «No hagamos que parezca demasiado casero, ¿vale?» Mi madre se rió. Esa noche, me quedé despierta hasta medianoche horneando esas mismas galletas de lavanda otra vez. Las serví, las dejé en la encimera con una nota. Por la mañana, ya no estaban. Nadie dijo una palabra. Ese fue el día que dejé de ofrecer. Comencé a ahorrar más. Tomé turnos adicionales. Mi mentora, la amable mujer de las hierbas y los libros, se dio cuenta. Me preguntó por mis sueños. Le conté un poco. Ella dijo, «Has estado alimentando a la gente toda tu vida. Es hora de que te alimentes a ti misma». Y lentamente, mi mundo empezó a cambiar. Mientras ellos planeaban arcos florales y salidas brillantes, yo trazaba en silencio mi escape, una receta, un rechazo, una galleta de lavanda a la vez. Lo que ellos desechaban, algún día se lo serviría en bandeja de plata. La despedida de soltera se celebró en un salón de jardín alquilado en un hotel boutique, iluminación dorada suave, globos rosados y sillas atadas con cintas de satén. Mi madre lo llamó un cuento de hadas. Mi hermana lo llamó digno de Instagram. Yo lo llamé otra actuación. Llegué temprano, como siempre. Nadie me lo había pedido, pero sabía que habría caos de último minuto. Llevaba un vestido azul claro, el que alguna vez dijeron que parecía un mantel, y traje una caja de paños de cocina que había bordado a mano con sus iniciales. Mi hermana me vio desde el otro lado del salón, frunció la nariz y susurró algo a una de sus amigas. Solo escuché una parte. Hasta se vistió como el papel tapiz. Las risas que siguieron fueron suaves, pero punzantes. Coloqué la caja de toallas detrás de la mesa de regalos y comencé a arreglar las bebidas. Los camareros aún no habían llegado. Nadie pareció notarlo. Mi madre llegó 10 minutos después,
alterada por el tráfico y sudando bajo sus perlas falsas. «O bien, estás aquí», dijo. «¿Puedes ayudar a pasar el champán cuando lleguen los invitados? Y tal vez vigilar los aperitivos». Asentí. Nadie me ofreció asiento. Yo era parte del montaje, no de la celebración. Cuando llegaron los invitados, me quedé cerca del fondo, repartiendo copas, manteniendo mi sonrisa suave. Todos adulaban a mi hermana, su vestido, su anillo, su cabello. Hasta su letra en las invitaciones recibió elogios. Yo había escrito la mitad. Luego llegó el momento que se quedó conmigo como un moretón. Jugaron un juego donde los invitados debían responder preguntas sobre la novia, comida favorita, lugar de la primera cita, luna de miel soñada. Yo estaba al margen, limpiando copas. La anfitriona, mi prima, leyó la siguiente pregunta. ¿Cuál es su recuerdo favorito de la infancia? Alguien gritó, hornear galletas con mamá. Otra dijo, cantar con cepillos de pelo con su mejor amiga. Mi hermana se rió. En realidad, fue cuando mi tía me enseñó a hacer cupcakes con chispas de colores. Todavía recuerdo el olor. Hubo silencio. Luego aplausos. La cosa es, fui yo quien hizo esos cupcakes con ella. Yo tenía 14. Ella, 6. Había agregado colorante a la mezcla y le canté mientras se horneaban. Aún tenía la receta en mi libro de cocina. Pero ella reescribió el recuerdo. Yo había sido borrada. Nadie notó el cambio. Nadie cuestionó los aplausos. Más tarde, me encontré en la cocina, inclinada sobre un fregadero lleno de copas de champán. Una de las amigas de mi hermana entró, me vio y dijo, «¿De verdad eres la ayudante de la familia, eh? Tu hermana tiene suerte de tenerte». Sonreí y no dije nada. Esa fue la escena silenciosa. Solo yo, mis manos en agua jabonosa, el eco de la risa en la otra habitación. Miré la cuchara de mi abuela, que había metido en mi bolso más temprano como amuleto de buena suerte. La había traído como símbolo, ahora se sentía como un recuerdo de una vida que no era mía. La fiesta continuó. Hubo apertura de regalos y discursos. Mi padre se puso de pie y dijo, «A mi hermosa hija, la que nos hizo sentir orgullosos». Se refería a ella. Todos aplaudieron. Cuando salí silenciosamente a llamar un taxi, nadie lo notó. Durante el viaje a casa, sostuve la cuchara en mi regazo y miré por la ventana. La ciudad pasaba borrosa, llena de personas viviendo historias que no eran la mía. Pensé en cada comida que había cocinado, cada tarea que había hecho, cada ofrecimiento silencioso que había dado. Y como nada de eso se convirtió en amor. No el tipo que había visto en las películas. Ni siquiera el tipo que se queda para decir gracias. Cuando llegué a casa, abrí el libro de cocina de nuevo. Esta vez, añadí una página nueva. La titulé Ingredientes que olvidaron. Debajo escribí: silencio. Servicio. Sinceridad. Tristeza. Cerré el libro. No por amargura, sino por conciencia. A la mañana siguiente, mi hermana llamó. Quería ayuda para elegir los sabores del pastel de boda. Dijo, «Eres buena con esas cosas. Ya sabes, los detalles». Casi dije que sí. Pero miré el libro de cocina, y guardé silencio. Mi madre llamó una hora después. «¿Vendrás con nosotras a la floristería mañana? Necesitamos a alguien que sostenga las muestras». Le dije que estaba ocupada. «¿Con qué?», preguntó, sorprendida. «Planes», respondí. Esa fue la primera vez que la oí hacer una pausa. Nunca me habían preguntado qué estaba construyendo. Ni siquiera se habían preguntado si tenía sueños propios. Empecé a llegar tarde. Luego, simplemente dejé de ir. La ausencia no lo sacudió. Pero aflojó algo dentro de mí. Por la noche, comencé a escribirle a una mujer en Italia, un contacto del cuaderno de direcciones de mi mentora. Dirigía una villa. Necesitaba ayuda para actualizar sus menús de temporada. Me ofrecía asesorarla gratis. Ella se ofreció a pagarme de todos modos. Intercambiamos recetas. Me envió fotos de su jardín. Pegué una en mi pared, olivos envueltos en luz dorada. Mientras tanto, en casa, la cuenta regresiva de la boda había entrado en su tramo final.
Mi hermana organizó un brunch de ensayo. Mi madre vistió encaje marfil. A mí me asignaron la tarea de organizar la mesa del libro de invitados, otra vez. En ese brunch, una tía se volvió hacia mí y dijo, no te preocupes. Tú también encontrarás a alguien. Tal vez no del tipo que ella consiguió, pero alguien que aprecie lo leal que eres. Sonreí y asentí. Por dentro, me sentía como una fotografía en un marco que seguía siendo desempolvado, pero nunca vista. Mientras brindaban por el amor, yo empaquetaba otro sobre. No con esperanza, sino con un plan. Mientras alzaban las copas por su pareja perfecta, yo comenzaba a coser la invitación que algún día detendría su risa a mitad de trago. Sucedió en silencio, el momento en que dejé de esperar ser elegida. No hubo una gran ofensa. Ninguna puerta se cerró de golpe. Solo la erosión constante de no ser vista, hasta que no quedó nada de mí en sus ojos. Era un martes, cielo gris, llovizna suave y olor a café rancio en la cocina. Mi madre hojeaba muestras de telas para los caminos de mesa de la boda. Mi hermana estaba sobre su hombro, señalando tonos crema que apenas podía distinguir. Yo estaba cerca del refrigerador, sosteniendo una lista de compras. Nadie preguntó por qué había ido. Nadie levantó la vista. Creo que seda color champán, dijo mi hermana. Por supuesto, respondió mi madre. Va con tu tono de piel. No todas pueden lucirlo. Dejé la lista de compras en la encimera y me di vuelta para irme. Oh, y compra agua con gas cuando salgas, gritó mi madre. De la importada. Tú siempre sabes dónde encontrar lo bueno. Ese fue el momento. No por las palabras en sí, sino por el peso que llevaban. La suposición de que haría mandados, otra vez, sin que me lo pidieran. Que desaparecería en segundo plano y reaparecería solo cuando algo necesitara arreglarse. Salí por la puerta y seguí caminando. Pasé el mercado. Pasé la estación de tren. Por calles secundarias que no conocía, con zapatos demasiado suaves para caminar tanto. Comenzó a llover. No corrí. Esa noche, regresé empapada. Me hice un té y me senté junto a la ventana. El libro de cocina de mi abuela yacía abierto sobre la mesa a mi lado. La página tenía una vieja mancha de mantequilla, y pasé los dedos sobre ella lentamente, como trazando la mano de alguien que una vez me sostuvo con ternura. Susurré, más a la habitación que a mí misma, estoy cansada. No de servir. No de dar. Sino del dolor de saber que nunca sería suficiente para las personas que una vez adoré. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Saqué una pequeña caja de madera del fondo de mi armario, llena de restos de mi primer compromiso. Cartas descoloridas, pétalos secos, una muestra de tela del vestido que nunca usé. Me senté en el suelo y leí las cartas una por una. No por nostalgia. Solo para recordar quién solía ser. La chica que pensaba que el amor callado siempre sería correspondido. Luego encendí un fósforo y arrojé las cartas al fregadero. Una por una, se convirtieron en cenizas. Observé cómo el humo subía y desaparecía, igual que yo, con el tiempo. En ese silencio, algo dentro de mí cambió. No fue una declaración. No fue rabia. Fue una determinación silenciosa. Doblé la muestra de tela, la guardé en la caja y cerré la tapa. No la tiraría. Pero nunca la volvería a abrir. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una serie de mensajes. ¿Dónde estás? ¿Puedes llamar a la florista? Mamá dijo que estamos contra el tiempo. Trae tu vestido para el ensayo. Necesitamos tu ayuda con la organización. Miré la pantalla y luego la puse boca abajo. Ellos aún no lo sabían, pero yo ya me había ido. No físicamente. Eso vendría después. Pero emocionalmente, me había desconectado. La cuerda que me mantenía atada a su aprobación se había deshilachado, y luego se rompió. Y sentí algo parecido al alivio. Empecé a llegar más temprano al trabajo. Me quedaba hasta más tarde. Comencé a organizar las recetas de mi mentora, planeando menús para la villa italiana de la que aún no había hablado con nadie. Imprimí un mapa y marqué Florencia, luego Siena, luego un pequeño pueblo entre colinas donde la luz parecía guardar secretos. Cada noche, agregaba algo a mi libro de cocina. Nuevas notas. Nuevas páginas. Comencé a llamarlo mi libro.
En las cenas familiares, dejé de ofrecer sugerencias. Escuchaba. Asentía. Pero ya no levantaba la mano. Un domingo, mi padre preguntó por qué estaba tan callada. Le dije que estaba cansada. Él asintió y volvió a su sopa. Entonces comprendí que nadie quería conocer la respuesta completa. Me querían funcional, no sincera. Así que les di menos. En la última prueba del vestido de novia, mi hermana giró frente al espejo mientras todos aplaudían. Mi madre se secó las lágrimas. La modista preguntó quién ayudaría a sujetar el vestido el día de la boda. Ella lo hará, dijo mi hermana, señalándome. Ella siempre sabe cómo. Asentí. Pero mi corazón no se movió. Estaba allí en cuerpo. Pero mi mente ya caminaba por viñedos en silencio. Esa noche, empaqué una maleta y coloqué el libro de cocina dentro. Añadí mi pasaporte, mi diario, una bufanda doblada que una vez perteneció a mi abuela. Me senté al borde de la cama, respirando lentamente. Entonces me hice una única promesa: nunca más suplicaría por ser vista. Mientras ellos lustraban copas de vino y ensayaban discursos para una boda a la que yo ya no pertenecía, di la espalda al escenario, y comencé a escribir el guión de mi propia historia. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría conocer tus pensamientos, déjalos en los comentarios. Lo extraño de desconectarse es lo natural que empieza a sentirse. Nadie notó que dejé de revisar el grupo de chat. Nadie preguntó por qué dejé de recordarles las fechas límite o confirmar llamadas con los proveedores. Mi madre simplemente asumió que estaba de mal humor, y mi hermana, bueno, ella nunca me pedía mucho directamente. Ella esperaba. Les di silencio. Y en ese silencio, encontré algo peligroso: paz. Ya no sentía que me ahogaba bajo las expectativas. En cambio, las observaba flotar como nubes, inalcanzables, livianas, irrelevantes. En casa, me convertí en una sombra. Respondía a preguntas con frases cortas. Me movía sin hacer ruido. Una vez mi madre me pidió que hiciera un mandado, y le dije: no, estoy ocupada. Sus ojos se alzaron con confusión, pero no dijo nada. Cuanto menos hacía, menos me pedían. Pensaron que finalmente estaba madurando y superando la etapa de necesidad. Lo que no vieron, fue que había dejado de necesitarlos. Tras bambalinas, estaba reservando un vuelo en silencio. Toscana. A mediados de mayo. La villa que mi mentora una vez describió en cartas finalmente se puso en contacto, ofreciéndome la oportunidad de quedarme, ayudar a organizar retiros de verano, crear un menú a mi gusto. Un sueño que nunca me atreví a decir en voz alta, llegó en un sobre que abrí en silencio. No lo sabían, pero ya había aceptado. Cada noche, sacaba mi maleta y la iba llenando pieza por pieza, no solo con ropa, sino con una vida para la que nunca me dieron espacio. En el bolsillo lateral, deslicé la bufanda que mi abuela usaba los domingos. En la solapa delantera, coloqué una lista doblada titulada Lo que ya no estoy esperando. Disculpas. Invitaciones. Reconocimiento. Permiso. Una tarde, pasé por la habitación de mi hermana. Ella y mi madre estaban eligiendo atuendos para la luna de miel. Escuché risas. Últimamente de verdad cree que es misteriosa, dijo mi hermana. Como algún triste personaje de Jane Austen. Ambas rieron. Pasé por la puerta sin inmutarme. Esa fue mi venganza, no reaccioné. Aún no se daban cuenta de lo que sucede cuando la ayudante se va en silencio. Cuando el fondo de escena sale del encuadre. Cuando quien recuerda cada detalle empieza a olvidarse de ti. Ya no estaba archivando recuerdos para personas que luego los reescribirían. En cambio, comencé a preservar solo lo que importaba. Mi libro de cocina, una vez amarillento y agrietado, ahora tenía nuevas páginas. Mi letra llenaba sus márgenes. Le había agregado una tabla de contenidos. Le di a cada plato un nombre propio. Pan de almendras para días lluviosos. Sopa de salida silenciosa. Té de perdón con lavanda. Incluso comencé a redactar una receta para un pastel de boda. No para ella. No para ellos. Para mí. Algo ligero. Algo cítrico. Algo que nadie pudiera decir que me lo enseñó. Mientras tanto, mi familia crecía en volumen con su alegría. Las publicaciones de cuenta regresiva de mi hermana se volvieron virales.
Mi madre publicaba fotos filtradas de montajes con velas. Mi padre se jactaba ante los vecinos de cuánto había gastado en el lugar. Yo lo observaba todo desde la distancia. Entonces, 2 semanas antes de la boda, mi madre me entregó una caja. Estos son los recuerdos, dijo. Necesito que los envuelvas con la cinta que elegimos. Eres la mejor haciendo moños. Miré la caja, luego la miré a ella. Estaré fuera la próxima semana, dije simplemente. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Tengo un viaje. Solo uno corto. ¿A dónde? Me encogí de hombros. A algún lugar tranquilo. No preguntó más. Asumió que era un capricho. Una distracción. Tal vez una señal de que finalmente estaba superando la envidia. Casi me reí. Porque ya lo había dejado ir. Todo. Mi silencio no era tristeza. Era estrategia. Ellos aún creían que tenían poder sobre mí, como si mi vida fuera una habitación que podían decorar. Pero yo había tomado los planos y dibujado nuevas paredes. En algún lugar lejano. En algún lugar con arcos de piedra y limoneros. Por la noche, soñaba con olivares y sábanas suaves y mesas llenas de comida que nadie criticaba. Imaginaba una boda donde nadie me hiciera la ayudante. Donde mi nombre fuera el único grabado en la invitación. La directora de la villa había escrito de nuevo. Dijo, nos estamos preparando para recibir huéspedes. Si llegas antes, puedes elegir tu suite favorita. Guardé la que da a las colinas. La que ella siempre amó. Sonreí y marqué mi calendario. 3 días antes de mi partida, mi hermana tuvo su ensayo final de vestido. Todos fueron convocados. Todos menos yo. Cuando mi madre lo notó, me llamó para recordármelo. Todavía se espera que ayudes con el recogido del vestido, dijo. Y por favor, sin drama. Este es su momento. Miré el teléfono. Sin drama, repetí. Y entonces sonreí. Porque lo que había planeado no era drama. Era dignidad. La noche antes de irme, di un último paseo por la casa. Pasé por el armario donde una vez intentaron tirar el libro de cocina de mi abuela. Pasé por la puerta donde una vez escuché la frase no es material para esposa. En mi habitación, mi maleta estaba lista. Coloqué el cucharón suavemente en una caja forrada de satén. No como despedida, sino como una herencia finalmente aceptada. Antes de dormir, deslicé un sobre en la bandeja de correo de la familia. Cartulina color crema. Letras doradas. Un delicado sello de cera con una ramita de romero. No tenía nombre en el frente, solo las palabras. Para quienes olvidaron quién era yo. Mientras ellos planchaban manteles y ensayaban su celebración perfecta, yo caminaba en silencio hacia otro altar, uno construido no con aprobación, sino con todo lo que pasaron por alto. Y pronto, abrirían el correo, y recordarían. La mañana que me fui, la casa estaba en silencio. Nadie sabía que me había ido. El sol apenas se había alzado cuando llegó el taxi. Mi maleta rodó suavemente por el camino de entrada mientras los pájaros comenzaban su coro silencioso. No dejé una nota. No dije adiós. No debía explicación por mi paz. Mientras nos alejábamos, miré atrás una vez. No por sentimentalismo. Solo para confirmar que no sentía nada. El vuelo fue largo. 12 horas de aire, silencio y pensamientos suaves. Mantuve el libro de cocina de mi abuela sobre mi regazo todo el tiempo. Cada vez que una memoria intentaba surgir, su risa, sus palabras, cada momento en que tragué dolor, presionaba el lomo del libro contra mi pecho y respiraba a través de él. El momento en que entré en la villa, supe que ya no regresaba como la mujer que se fue. Estaba en una colina, envuelta en silencio y romero, con olivos que se inclinaban como almas antiguas. Las puertas principales estaban talladas con enredaderas, y cuando se abrieron, entré a un pasillo que olía a aceite de limón y a historias. La directora, Elena, me recibió con un abrazo suave. Ella fue quien trabajó junto a mi mentora durante años. No preguntó por qué estaba allí. Solo dijo, la suite está lista. La que ella dejó para ti. La habitación tenía luz solar y paredes de piedra, con un balcón que daba a campos dorados. Sobre la cama había una nota escrita a mano con una caligrafía familiar, la de mi mentora.
para quien siempre sirvió amor sin ser alimentada con él. Este lugar ahora es tuyo para saborearlo. Me senté al borde de la cama y lloré. No de pena, sino de reconocimiento. Yo pertenecía. Durante los primeros días, trabajé en silencio. Ayudé a reorganizar la despensa, reescribí menús, limpié frascos de especias y probé platos de verano en la cocina al aire libre. Los huéspedes aún no habían llegado. Solo estaba yo y el personal, amables, tranquilos, curiosos. Escuchaban cuando hablaba. Repetían mi nombre como si importara. Dormía cada noche con las ventanas abiertas, los sonidos de grillos y viento reemplazando la estática de mi antigua vida. Entonces, al quinto día, ocurrió algo que cosió de nuevo el hilo del destino en mi palma. Encontré la escritura. Estaba metida dentro del diario de recetas de mi mentora, el mismo que nunca había dejado que nadie más abriera. Elena me lo entregó con reverencia. Ella quería que tuvieras esto, dijo. Pensábamos, tal vez solo una parte de la propiedad. Pero es más. Abrí la portada y ahí estaba. Mi nombre. Ella me había dejado la villa. Entera. Sin condiciones, sin letra pequeña. Solo una línea silenciosa en su testamento y una nota suave que decía: alimentaste mi espíritu. Que este lugar alimente tu futuro. Me quedé quieta por mucho tiempo. No por incredulidad, sino porque una parte de mí siempre supo que el amor, el verdadero, suele ser silencioso. Como el agua a través de la piedra. Me había entregado a una familia que me veía como invisible. Y sin embargo aquí, en las colinas de un país sobre el cual nunca me preguntaron, era más que visible. Fui elegida. Más tarde ese día, caminé sola por la villa. Deslicé mi mano por la barandilla de madera. Me senté en cada silla. Abrí cada ventana. Y luego me quedé en el jardín y susurré su nombre. Gracias. Esa noche, horneé. Saqué el libro de cocina. Abrí la página del pastel de lavanda. Alteré las medidas. Agregué limón. Lo rocié con aceite de oliva. Lo llamé gracia heredada. Cuando se enfrió, envolví una rebanada en papel pergamino y caminé hasta el borde del viñedo. Allí, escribí la lista de invitados. No para un retiro. No para una cena. Para una boda. La mía. Nunca había imaginado una. Pero ahora, de pie sobre tierras que me pertenecían, con un nombre elegido en tinta, me permití visualizarla. No un desfile. No un espectáculo. Solo una mesa bajo olivos. Telas suaves. Risas honestas. Y alguien a mi lado que me viera con claridad. Esa noche, tomé una decisión. Me casaría aquí. No solo como una mujer enamorada, sino como una mujer que se había amado lo suficiente para mantenerse viva en silencio. Llamé a Luca, un hombre que había conocido hace mucho tiempo. Era amable, paciente, y una vez me dijo que yo era como una melodía silenciosa que nunca quería que terminara. No hablábamos desde hacía años. Pero cuando llamé, contestó. Supe de su fallecimiento, dijo. Siempre supe que ella te adoraba. Hablamos 1 hora. Luego 2. Luego más. Días después, llegó a Florencia. Trajo vino. Y flores. Y perdón por el espacio entre nosotros. Caminamos por el jardín de la villa, y le conté todo. No se estremeció. Simplemente tomó mi mano y dijo, entonces, ahora construimos. Sin anillo. Sin arrodillarse. Solo una promesa hecha en aire de olivos. Y con eso, comenzó la planificación de la boda. Solo quedaba un problema. Mi familia aún pensaba que estaba por ahí lamentándome. No sabían que había heredado una propiedad. No sabían que estaba comprometida. No sabían que pronto, muy pronto, su buzón recibiría algo que ningún RSVP podría suavizar. Ellos la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. En casa, perfeccionaban centros de mesa y cronogramas, convencidos aún de que yo estaría sentada en silencio en la audiencia. Pero al otro lado del mar, sostenía una escritura en una mano y una lista de invitados en la otra, y ninguno tenía sus nombres, todavía. Las invitaciones se imprimieron en cartulina de lino, marfil suave con detalles dorados en las esquinas.
Sin fotos. Sin flores. Solo nombres, una fecha, y una sola frase en letra delicada. Estás invitado a presenciar algo inesperado. La dirección de remitente era la villa. Sin título. Sin ubicación. Solo coordenadas, dibujadas a mano con tinta. Sellé cada sobre con cera y una ramita de romero, cortada del jardín que florecía bajo la ventana de mi habitación. El mismo jardín que ayudé a plantar. Las mismas hierbas que una vez usé para preparar comidas invisibles para personas que nunca dijeron gracias. Ahora, infundía cada invitación con aroma, peso y significado. Unas pocas fueron para amigos queridos, personas que vieron mi silencio y aún así se quedaron. Otras para exprofesores, vecinos, y mujeres que conocí a través de mi mentora, las que susurraban, te veo. Y luego, vino la lista que hizo temblar mis manos. Mi hermana. Mi madre. Mi padre. Mis primos. La madre de mi ex. Dirigí cada una con cuidado. No con amargura. Sino con precisión. Ellos abrirían esos sobres esperando una postal, una disculpa, tal vez incluso una súplica para volver a casa. Pero en cambio, desplegarían la hoja, y verían primero mi nombre. Y debajo, las palabras, en la Villa Fiorire, propiedad de la novia. La de mi hermana la envié a su lugar de trabajo. Entregada en mano. La de mi madre la envié a la casa. La de la madre de mi ex la envié al brunch que organizaba cada domingo, ese donde una vez se rió y dijo que yo era decente, pero no decorativa. Ese sobre llegó mientras servía mimosas. Lo abrió en la mesa, esperando una nota de agradecimiento o una tarjeta navideña cortés. Cuando vio mi nombre sobre el escudo de la villa, se quedó en silencio. Su mano tembló. La mimosa se inclinó. Y por primera vez, el silencio le perteneció a alguien más. Lo supe después, por supuesto. Por una amiga de una amiga. Las invitaciones se convirtieron en una onda, no un grito. Pero suficiente para hacer que la gente dejara de hablar a mitad de frase. La pregunta se propagó rápido, ¿de quién es la villa? Seguido por, se va a casar. Luego, ¿pero con quién? Y finalmente, ¿cómo? Nadie tenía respuestas. Porque yo no les di ninguna. Pensaban que estaba sanando en algún lugar, lamiendo heridas, preparando té de lavanda en una cocina tenue. No sabían que había estado construyendo una vida sin ellos, desde la tierra, desde la piedra, desde las páginas de un libro de cocina que una vez descartaron. El primer RSVP vino de una mujer que apenas conocía, amiga de mi mentora. Escribió, es un honor presenciar un regreso. Otro vino del padre de Luca, siempre supe que tenías tierra en el alma. ¿Mi familia? Silencio. Sin respuesta. Sin pregunta. Solo una onda de confusión tras puertas cerradas. Y entonces llegó una llamada. Número bloqueado. Conocía la voz. Mi madre. Ella preguntó dónde estaba. Preguntó qué era esto. Dijo, no puedes estar haciendo esto en Italia, de todos los lugares. Yo dije, no lo estoy haciendo en Italia. Lo estoy haciendo en casa. Ella hizo una pausa. ¿Tú lo posees? Sí. Una respiración. Un silencio. Luego un tartamudeo, pero, ¿por qué ahora? Sonreí. Porque siempre estuve lista. Solo que tú nunca me viste. Y luego colgué. Esa fue la única conversación que tuvimos. Al día siguiente, recibí un último paquete. De mi hermana. Dentro había una nota. Así que este es tu pequeño momento. Espero que sea todo lo que soñaste mientras servías pastel en el mío. Sin RSVP. Sin felicitaciones. Solo eso. Coloqué la nota bajo una bandeja de vidrio y serví los pasteles de boda encima de ella. Porque incluso el papel puede formar parte de la mesa. La semana de la boda llegó con viento y calidez. La villa brillaba. El personal se movía como bailarines. El aroma a aceite de oliva, limón y albahaca fresca se elevaba desde la cocina. Luca estaba a mi lado con ojos suaves y sin expectativas. Me había amado antes del silencio. Y ahora, honraba en lo que me había convertido dentro de él. Escribimos nuestros votos en los márgenes de mi libro de cocina, bajo recetas, entre instrucciones.
No como promesas, sino como reflejos. Los invitados llegaron en pequeños grupos, curiosos, cálidos, asombrados. Cada uno fue recibido con una canasta de lavanda, una tarjeta de menú y una nota. No estás aquí para presenciar el florecer del amor. Estás aquí para presenciar su supervivencia. La ceremonia fue breve. Sin discursos. Sin declaraciones. Solo una lectura de la página del libro de cocina que comenzaba, ingredientes que olvidaron. Las lágrimas no vinieron por tristeza, sino por reconocimiento. Y mientras caminaba por el pasillo de piedra y luz, bajo ramas que nunca se inclinaron por nadie más, no llevaba nada. Sin ramo. Sin velo. Solo el cucharón de mi abuela, atado con una cinta de seda y colocado suavemente en mi palma. Me dijeron que no era material para esposa. Pero confundieron decoración con sustancia. Y ahora, no estaba como invitada en el espectáculo de alguien más, sino como la dueña del escenario. Pensaron que era una invitada. Era la dueña. En casa, aún chismeaban, aún adivinaban, sin saber que cada mantel, cada flor, cada ladrillo bajo mis pies había sido elegido por la mujer que pasaron por alto. Y pronto, se darían cuenta, la boda nunca fue sobre el amor. Fue sobre el reconocimiento. Los días antes de la boda fueron tranquilos, no vacíos, no inmóviles, sino en silencio como una pausa en el teatro antes de que se levante el telón. Elena, la directora de la villa, se aseguró de que cada detalle se alineara con la gracia. Sin ostentación. Sin espectáculo. Solo manteles limpios, tarjetas de lugar escritas a mano, aceite de oliva vertido en botellas de vidrio que reflejaban el sol de la tarde. Cada mañana, caminaba por los terrenos antes de que llegara el personal, descalza, cuaderno en mano. No estaba haciendo cambios. Estaba memorizando. Este ya no era un lugar prestado. Era mío. En la cuarta mañana, caminé al jardín y corté romero para la mesa de bienvenida. La misma mesa donde una vez me pidieron servir agua en la despedida de soltera de mi hermana. Ahora estaba bajo una higuera, con mi nombre tallado en la madera, pequeño, sutil, permanente. Luca me encontró allí, presionando suavemente hierbas entre servilletas de lino. Vendrán, me dijo. Asentí. No lo habíamos hablado directamente, pero ambos lo sabíamos, la ausencia de confirmaciones de mi familia no era silencio. Era cálculo. Creían que podían hacer más pequeña mi alegría al no reconocerla. Pero lo que no comprendieron, fue que ya la había construido sin ellos. Aún así, sabía que vendrían. La curiosidad era su debilidad. Las apariencias, su adicción. No los esperé. Planifiqué todo como si ya estuvieran allí. Sus tarjetas de lugar estaban puestas en el borde de la segunda mesa, no en la cabecera. No en el centro. Solo presentes. Como invitados, no como realeza. Instruí al personal que no se hicieran preguntas. Si alguien se negaba a sentarse, la silla simplemente quedaría vacía. Mi vestido, crema, sencillo, y cosido a mano, colgaba en la ventana con la luz filtrándose a través de él. No tenía etiqueta. Ni precio. Pero cada costura contenía una historia que nunca se tomaron el tiempo de escuchar. El menú de la recepción no incluía platos tradicionales. En su lugar, cada plato llevaba el nombre de un capítulo de mi supervivencia. Gracia de sobras, un plato hecho con la receta que una vez ridiculizaron. Silencio quemado, puerros chamuscados con crema de limón. Perdón no invitado, pastel de romero con glaseado de lavanda. Incluso coloqué la receta original de las galletas de lavanda en cada plato, impresa en cartulina. Debajo, una vez rechazada. Ahora recordada. El personal preguntó, ¿imprimimos programas? Sonreí. No. Que lo presencien en tiempo real. 2 días antes de la ceremonia, un auto alquilado subió por el sendero de grava. Eran ellos. Mi madre, mi hermana y mi padre bajaron lentamente. Demasiado formales, con gafas oscuras ocultando expresiones que no habían ensayado. No traían regalos. Solo confusión envuelta en control. Elena los recibió. Yo observaba desde el balcón del segundo piso. No me vieron. Ella los espera, les dijo. Sus habitaciones están listas. Miraron alrededor, intentando ubicar la villa en su memoria. Sabía lo que pensaban.
¿De verdad construyó esto? ¿De verdad lo merece? La respuesta era sí. No en un solo día, sino en cada uno no notado. Esa noche, coloqué un solo sobre cada una de sus almohadas. Dentro, una nota breve, escrita a mano. Estás aquí como invitado. Por favor, no confundas esto con perdón. En la cena, se sentaron rígidos en la mesa lejana. Mi hermana vestía de blanco. Luca los saludó primero, amable, sereno. Les agradeció por venir. Mi madre dijo poco. Mi padre asintió. Mi hermana preguntó, ¿así que de verdad vives aquí? La miré con dulzura. No vivo aquí. Soy la dueña aquí. No hubo respuesta. El aire entre nosotras permaneció intacto, como algo sagrado o manchado. Al día siguiente, los invitados llegaron en suaves oleadas. Mujeres mayores con sombreros elegantes. Parejas jóvenes tomadas de la mano. Hombres que solo me recordaban como la chica que alguna vez tomó sus abrigos. Todos se detenían en la entrada, asombrados por la quietud del lugar, el olor a romero y a historia en el aire. Cada detalle era intencional. No había pasillo central, ni arco de rosas. Solo escalones de piedra que llevaban al jardín, donde las sillas formaban un círculo en lugar de mirar hacia adelante. La boda no fue un espectáculo. Fue un ajuste de cuentas. Y ellos, los que una vez dijeron que no era material para esposa, estaban ahora sentados al borde de mi historia, sin poder reescribir una sola palabra. Más tarde esa noche, Elena me apartó a un lado. Han estado haciendo preguntas. Tratando de encontrar el giro. No hay giro, dije. Solo hay una verdad que nunca quisieron leer. El ensayo final terminó bajo faroles colgados entre olivos. El cielo era suave con el anochecer. Caminé por el sendero que recorrería al día siguiente, sola, luego con él. En el último escalón, me detuve y susurré para mí. No son la audiencia. Son el recordatorio. Y regresé con paz. Mientras ellos ajustaban sus gafas de sol y buscaban señales de un espectáculo, yo me mantuve en el centro silencioso de algo que nunca esperaron, una ceremonia no diseñada para impresionarlos, sino para borrar el poder que una vez tuvieron sobre mí. La mañana de la boda llegó envuelta en un silencio dorado. Sin prisas. Sin gritos. Solo el susurro de las ramas de olivo y los suaves sonidos del pan elevándose en la cocina. Me desperté temprano, mucho antes de que los invitados se movieran. Me bañé en agua de lavanda y me paré junto a la ventana con mi vestido de lino, uno que había cosido lentamente, puntada a puntada, durante meses de silencio. No tenía cola. Ni velo. Ni adornos. Solo tela que se movía como el perdón. Afuera, el personal se movía con reverencia. Las sillas ya estaban dispuestas en un círculo suave. En cada lugar, una ramita de romero, una servilleta de lino doblada y una página del libro de cocina de mi abuela, la misma página que una vez les ofrecí a todos, y que ignoraron. Esta vez, nadie la pasaría por alto. Al mediodía, los invitados comenzaron a reunirse. Fueron recibidos con agua de limón helada, pan con aceite de oliva, y el aroma de algo que no podían nombrar, pero que venía de años de trabajo que no figuraban en ningún registro. No hubo música. Ni procesión. Ni campanas. Solo la brisa, y la certeza silenciosa de que algo sagrado se estaba desarrollando. Salí sola desde la villa. Nadie me condujo. Nadie me entregó. Pisé descalza el sendero de piedra, sin llevar nada más que el cucharón de mi abuela, pulido y atado con un solo lazo de seda. Se mecía suavemente mientras caminaba. Cabezas se giraron. Susurros chispearon. Pero mantuve la vista al frente, hasta llegar al jardín. Luca estaba bajo el olivo, tranquilo y amable, como siempre. Nos enfrentamos en el centro del círculo. Los invitados se inclinaron hacia adelante, esperando un sacerdote, un discurso, una lectura. En cambio, me giré lentamente hacia los invitados. Y hablé. Una vez me dijeron que no era material para esposa. Que me faltaba brillo. Que era demasiado callada. Demasiado simple. Demasiado útil, punto. Miré hacia la segunda mesa. Los ojos de mi madre se estremecieron. Mi hermana se congeló. Mi padre bajó la mirada. Continué.
Me dijeron que mis galletas eran terrosas, mi amor, casero, mis ofrecimientos insuficientes. Me pidieron servir, pero nunca me invitaron a sentarme. Levanté el cucharón. Esto pertenecía a la mujer que me enseñó que la comida no solo es sustento, es memoria. He alimentado a personas toda mi vida. Hoy, me alimento a mí misma. La sala no respiraba. Abrí mi libro de cocina, ahora gastado, ahora lleno, ahora mío, y leí la dedicatoria en la portada interior. Para la chica que escribió recetas en silencio. Esta es ahora tu mesa. Luego lo cerré. No soy una invitada. No soy la ayuda. No soy el pensamiento tardío. Una pausa larga. Soy la anfitriona. Soy la autora. Soy la dueña. Y con eso, me giré hacia Luca. Él colocó un anillo en mi dedo, simple, sin cortar, como una piedra sacada de la tierra. Yo hice lo mismo. Luego, en lugar de un beso, partimos pan. El pan que había horneado esa mañana. Romero, sal marina, aceite de oliva. Le pasé la mitad. Él me pasó la mitad. No fue una actuación. Fue una declaración. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos con lágrimas, otros con las manos sobre el corazón. Entonces vino el momento que no había planeado. El momento en que comenzó el aplauso. Suave al principio. Luego más fuerte. Una onda de pie. Aplaudieron no por un vestido, ni por un lugar, ni por un cuento de hadas. Aplaudieron porque vieron a una mujer regresar a sí misma, y traer testigos. Excepto en una mesa. Se quedaron inmóviles. La mandíbula de mi hermana estaba tensa. La mano de mi madre apretaba su servilleta. Los hombros de mi padre se encogían. Habían venido esperando resistir. Brillar más. Corregir. Pero no había nada que corregir. No había nada que reclamar. Porque cada invitado allí conocía la verdad. Esta boda no era solo sobre el amor. Era sobre la llegada. Aplaudieron por ella. Pero cuando me puse de pie, se hizo el silencio. No por vergüenza. Por reconocimiento. Aplaudieron por ella. Pero cuando me puse de pie, se hizo el silencio. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Mientras su silencio resonaba bajo los olivos, sonreí, no para provocarlos, sino para honrarme. La mujer que una vez pasaron por alto no solo había llegado, había heredado el escenario que nunca supieron que le pertenecía. Después de que se desvaneció el aplauso, se instaló un tipo diferente de silencio. No el silencio de la incomodidad. No la pausa incómoda que sigue a una palabra cruel. No, este silencio llevaba peso. Reflexión. Moderación. Reverencia. Los invitados se movían lentamente por el jardín, tocando ramitas de romero con dedos cuidadosos, levantando copas de vino blanco como si temieran perturbar el aire. Me paré cerca de la fuente, respirando la quietud que había tallado para mí, un santuario no dado, sino reclamado. Se acercaron en pares y tríos, invitados de diferentes etapas de mi vida. Algunos no los había visto en años. Unos pocos trajeron lágrimas silenciosas a nuestro abrazo. Una mujer me susurró al oído: acabas de darnos permiso al resto de nosotras. Asentí. Esto no se trataba de demostrar que estaban equivocados. Se trataba de demostrar que yo estaba completa. En el borde de la multitud, mi familia permanecía como invitados en una obra que no entendían. Mi madre se ajustó los pendientes por quinta vez. Mi hermana sorbía vino que no había tocado. Mi padre miraba hacia los árboles como si esperara que la tierra le explicara en qué me había convertido. Finalmente se acercaron. No juntos, sino por separado. Como si no estuvieran seguros de si pertenecían al mismo momento. Mi madre vino primero. Su sonrisa era forzada, educada. Sostenía su bolso como armadura. Veo que te ha ido bien, dijo. Esperé. Miró más allá de mí hacia la mesa, el lino, el cucharón ahora descansando en el centro como una corona silenciosa. Nunca supe que ella te dejó este lugar. Lo hizo. Una pausa. Ella asintió. Supongo que tenías razones para no decirnos. Incliné la cabeza suavemente. Nunca preguntaron.
Sus labios se presionaron en una línea. Ojalá nos hubieras dejado ayudarte. La miré a los ojos. Me enseñaste a no esperar eso. Ella tragó. Un destello de dolor cruzó su rostro, no porque la hubiera herido, sino porque me negué a cubrir sus huellas. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Siempre hiciste que las cosas parecieran más fáciles de lo que eran. Y se alejó. Mi hermana vino después. Sus tacones repicaban contra las piedras, un sonido demasiado fuerte para ese lugar. Se detuvo a un brazo de distancia de mí, con los ojos recorriendo la villa, la multitud, la tierra que no había pronunciado su nombre. No esperaba esto, dijo. No respondí. ¿De verdad horneaste ese pastel? Asentí. Se burló. Hiciste de esto una producción. Se sintió, con intención. No lo fue. Parpadeó. ¿Esto fue para ti? Sí. Ella dudó. ¿Y qué hay de nosotras? La miré, la chica que alabaron, protegieron, pulieron. La chica que me entregó sus líos y me llamó paciente. La chica que se comió las galletas y luego tiró la receta. No dije nada. Esa fue su respuesta. Se dio la vuelta, la boca entreabierta como si fuera a hablar de nuevo, pero pensó mejor. Volvió a su mesa. Mi padre nunca vino a hablar. Permaneció cerca de los olivos, con las manos en los bolsillos, mirando al horizonte como si esperara que alguien viniera a caminar junto a él. Se fue antes del postre. No me despedí. Esa noche, cuando se encendieron los faroles y comenzó el baile, noté algo extraño. Las tarjetas con los nombres de mi familia seguían intactas. Sus sillas habían sido ocupadas por desconocidos a quienes no les importaba dónde debían sentarse. Gente que simplemente quería estar cerca de la alegría. Fue perfecto. No amargo. No vengativo. Solo exacto. Más tarde, cuando la música se suavizó y se sirvió el último plato, un pastel de lavanda cortado por mi mano, de mi receta, me paré al borde del viñedo, descalza otra vez, observando cómo el viento se deslizaba suavemente entre los árboles. Lucas se acercó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Se están yendo, susurró. Lo sé. ¿Estás bien? Sonreí. Ellos nunca fueron la audiencia. Fueron el silencio al que hablé. A mis espaldas, se abrieron puertas, se cerraron, y el sonido de la grava se desvaneció. No se despidieron. Y no los necesitaba. En el centro del jardín, el cucharón aún descansaba sobre el camino de lino. Los invitados lo pasaban con reverencia, preguntando qué significaba. Les dije. Alimentó a generaciones. Ahora, descansa. Una mujer, una desconocida, besó mi mano y dijo, cambiaste algo hoy. Pero la verdad era más simple. No había cambiado. Solo había dejado de esconderme. Y mientras ellos desaparecían por el camino curvo, me quedé descalza en el viñedo, no triunfante, no enojada, solo quieta. La mujer que una vez ignoraron no rugió, pero el silencio que dejó resonaría más que cualquier aplauso que jamás recibiera. Después de la boda, la villa exhaló. Las sillas se plegaron y apilaron. Los manteles se lavaron y plancharon. Las hierbas se replantaron. La risa quedó flotando en las esquinas, suave y resonante, pero la energía había cambiado. Ya no era tensión. Ya no era una demostración. Solo paz, al fin. Pasé la mañana siguiente caminando descalza por el muro del jardín. El cielo era azul suave, y el aire olía a menta y piedra dulce. Mi vestido colgaba en el tendedero, ondeando como un recuerdo. El cucharón descansaba en el alféizar bañado por el sol. Ya no escondido en un cajón. Ya no oculto con vergüenza. Se había convertido en algo sagrado. Visto. Luca preparó café. Fuerte, terroso, honesto. Nos sentamos en silencio, viendo cómo los pájaros coqueteaban con las vides. No hacía falta decir nada. Ya estaba hecho. No solo la boda. El regreso. La declaración. La reversión de cada mentira que alguna vez me tragué entera. Esa tarde, comenzaron a llegar los correos. De invitados. De amigas lejanas. De mujeres que apenas conocía y que habían visto fotos en línea y reconocieron algo antiguo en la forma en que yo estaba de pie.
Una nota decía. Pensé que era la única que creció siendo enseñada a servir, no a hablar. Otra decía. Me recordaste lo que puede significar una herencia cuando nadie te da nada, y tú la creas de todos modos. Respondí a todas. En silencio. Personalmente. Como si no les debiera una explicación, sino compañía. Más tarde, encontré una carta en los escalones de la villa. Sin remitente. La letra era apretada. Familiar. Era de mi madre. Dentro, 2 frases. Ahora veo que te criamos para esperar. Nunca supe que estabas construyendo. Sin disculpas. Sin calidez. Pero la guardé entre las páginas de mi libro de cocina de todos modos, justo al lado de la receta de ingredientes que olvidaron. Ahí pertenecía. No como cierre. Como documentación. Mi hermana nunca escribió. Pero vi, semanas después, un cambio en ella. Sus publicaciones en redes sociales pasaron de retratos brillantes a leyendas silenciosas. Ya no había actualizaciones de vida de esposa. Ya no había citas de cuentos de hadas. Solo fotos de libros, de caminatas largas, de manos sin anillos. No sé si ya lo entiende. Pero ya no necesito que lo haga. En cuanto a mi padre, envió dinero. Llegó un cheque en un sobre simple. Sin nombre, sin nota. Solo números. Lo devolví. Porque la paz no tiene precio. Y yo ya la había pagado por completo. La villa se convirtió en algo más que un hogar. Se convirtió en un espejo. Cada habitación reflejaba una versión de mí que alguna vez enterré, la niña que cocinaba en silencio, la adolescente que doblaba servilletas mientras otras bailaban. La mujer que esperaba reconocimiento como la luz del sol a través de postigos. Ahora, ya no esperaba. Recibía. Abrí la villa a mujeres que se recuperaban del silencio. Les enseñé a cocinar de nuevo, no solo comidas, sino identidades. Hacíamos sopas de huesos, panés de moretones, pasteles de todo lo que nos dijeron que era demasiado o insuficiente. Un día, una chica me preguntó si extrañaba a mi familia. Hice una pausa. Luego dije, extraño a quienes creía que eran. Esa fue la respuesta más verdadera que tuve. Porque el duelo ya había sucedido, no el día de la boda, sino en los miles de días anteriores. Cada cumpleaños ignorado. Cada risa a la que no fui invitada. Cada comida que preparé mientras ellos hacían recuerdos sin mí. Ese duelo había madurado. Y luego, caído. Ahora, estaba bajo otros árboles. A veces, una prima escribía. Una prima que solía repetir los chistes, que una vez se rió cuando me llamaron papel tapiz. Ella decía, siempre fuiste la mesa. Yo respondí, siempre fui la constructora. El libro de cocina se volvió más pesado con el tiempo. No con ingredientes, sino con historias. Cada página impregnada con las huellas de la sanación. Algunas recetas tenían líneas tachadas, símbolos de las partes que elegimos desaprender. Otras aún estaban incompletas. Dejadas abiertas para quienes vinieran después. Comencé a escribir una nueva sección titulada Platos para despedidas, no para ser amarga, sino para ser libre. Había una que nunca nombré. Solo una receta con 4 pasos y sin medidas. Terminaba con esta línea. Sirve solo a quienes se quedan después de que se apaga el aplauso. En el aniversario de la boda, organicé una cena silenciosa para 5 mujeres que nunca habían sido celebradas antes. Usamos lino. Comimos al aire libre. Pasamos el cucharón, compartiendo cada una frase que alguna vez nos dijeron y que casi nos rompió. Cuando llegó mi turno, dije. Me dijeron que no era material para esposa. Y lo creí, hasta que dejé de pedir ser cocida en el patrón de alguien más. La vela titiló. El vino se inclinó. Nadie aplaudió. Pero todas escucharon. En la quietud que siguió, finalmente comprendí, la boda no había sido un principio ni un final. Había sido una traducción. Y en las páginas silenciosas de mi propia vida, finalmente había escrito algo que nunca podrían revisar. Ya ha pasado casi un año. La lavanda ha florecido 2 veces desde el día que caminé descalza hacia mi propio nombre. El romero crece denso alrededor de los bordes de piedra de la villa. Los pájaros anidan bajo las tejas del techo y me cantan hacia mañanas que se sienten suaves y merecidas.
Ya no cuento quién aplaudió y quién guardó silencio. El aplauso nunca fue el punto. El punto fue que me mantuve en pie. Ahora enseño, no en una escuela, sino en la quietud de la cocina. Mujeres vienen de todas partes. Algunas jóvenes, otras mayores. Algunas rotas, otras recién remendadas. Vienen con recetas medio recordadas, voces medio reclamadas. Y yo las recibo. Comenzamos no con tazas medidoras, sino con espejos. A cada una le pregunto, ¿cómo te llamaron que aún estás tratando de dejar atrás? Las respuestas llegan lentamente. Perezosa. Demasiado. Nunca suficiente. Difícil. Invisible. Las escribimos en pedacitos de papel. Las colocamos en el hogar. Y luego comenzamos. Cocinamos platos que saben a memoria. Reescribimos sabores. Rompemos las reglas que nos dieron y renombramos los resultados. A veces hay risas. A veces hay sal en la masa por lágrimas por las que no pedimos perdón. No es terapia. Es recuerdo. Porque sanar no siempre llega con palabras. A veces, llega con ralladura de limón bajo las uñas y un pan tibio sostenido contra el pecho como prueba. Les digo, no tienes que explicar tu silencio a nadie. Pero si algún día decides romperlo, que sea por ti. En cuanto a mi propio silencio, ya no es escondite. Es poder. Todavía recibo cartas de mi madre de vez en cuando. No muchas. Solo unas líneas. Pregunta por el clima. Por las viñas. Nunca pregunta por mi corazón. Las firma, con mis mejores deseos. Respondo cuando me siento amable. No para reabrir. Solo para suavizar el pasado sin dejarlo entrar. Mi hermana. No sé nada de ella. Pero una vez vi una foto suya sosteniendo un libro de cocina. No el mío. Pero es un comienzo. A veces me pregunto qué se dice a sí misma sobre mí. Si soy una historia que evita o una que dice entender. De cualquier forma, ya no orbitó su versión. Cuento la mía. Mi esposo es tranquilo, paciente, firme. Se despierta antes que yo y deja té caliente en mi mesita de noche sin decir palabra. Nunca pide la versión de mí que ellos exigían. Simplemente se queda. Eso, para mí, es amor. No aplauso. Presencia. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte sobre las colinas, me siento en la mesa de la cocina y abro el libro de recetas de mi abuela. Ahora está pesado. Lleno de correcciones, manchas, comienzos. La primera página aún dice, haz cada plato como si fuera una oración. Agrego debajo, haz cada silencio como si fuera un límite. Luego cierro el libro, y descanso. Porque ya no necesito ser nada que no soy. Porque ya no espero que nadie aplauda antes de ocupar mi lugar. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, recuerda esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. En la quietud de esta vida que reconstruí, ya no miro atrás buscando reconocimiento, solo hacia adelante, hacia las mujeres que aún caminan sus propios caminos no invitados. Las veo. Las honro. Y dejo la puerta suavemente abierta, por si alguna vez necesitan un lugar donde estar de pie. Si alguna vez fuiste la persona que ignoraron, la callada, la útil, la que se quedó mientras otros eran celebrados, entonces esta historia también es tuya. Si te llamaron demasiado simple, demasiado suave, demasiado sensible, demasiado tarde, sabe que el silencio no significa rendición. Puede significar estrategia. Puede significar fuerza. Puede significar una pausa antes de un regreso poderoso. Espero que lleves esta historia contigo, no solo como entretenimiento, sino como un recordatorio de que tu valor no desaparece solo porque alguien más se niegue a nombrarlo. A veces, la venganza más sagrada no es ruidosa. Es el suave tintineo de una taza de té en tu propia cocina. Es una escritura a tu nombre que nadie esperaba. Es un pastel hecho con una receta que alguna vez desecharon, ahora servido en tus propios términos. Así que si estás viendo esto mientras doblas ropa, o sentada en una habitación donde nadie pregunta cómo estás realmente, o después de otra cena donde no te agradecieron, escucha esto. No eres demasiado. No eres demasiado tarde. No eres no elegida. Estás construyendo. Estás convirtiéndote. Y un día, abrirán una carta,
o pasarán una publicación, o escucharán tu nombre en una sala que pensaban que les pertenecía, y se quedarán en silencio. Porque tú no solo sobreviviste. Hereditaste. Si esta historia te conmovió, si te recordó algo enterrado o hermoso dentro de ti, espero que te suscribas para más historias como esta. Historias de desvalidas, de dignidad, de justicia poética escrita en pasos suaves y sobresellados. Hasta la próxima. Sigue construyendo en silencio. Sigue amando con valentía. Y cuando estés lista, toma tu lugar en la mesa que dijeron que nunca alcanzarías. Porque a veces, las que llamaron invisibles son las dueñas de toda la finca.